Hola, buenas tardes, buenos días a los que nos seguís desde Latinoamérica. Esperamos unos minutos mientras vemos que se están conectando los asistentes. Si mientras nos podéis ir, por favor, confirmando confirmando el sonido, la correcta visualización de la pantalla. La cámara se ve. Se ve un poco. Sí, lo que pasa que lo que estamos viendo, María, es tu ventana de la vista presentador, no la otra. Ah, vale. La presentación, pero la ventana al revés. Vale, a ver, lo corregimos. Ahora perfecto. Ahora sí. Vale, perfecto, gracias, Eduardo. Nada. Bueno, vamos recibiendo, a ver, perfecto, vamos recibiendo más confirmaciones. Buenas tardes, Cristóbal Sánchez, Miguel Marín. Bueno, perfecto. Pues comenzamos. Soy María Domingo, de Figurat, y esta tarde estamos en la masterclass con Eduardo Cortés, de Bentley Systems. Hola, Eduardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, María. Buenas tardes a todos. Perfecto. Vemos que los asistentes ya están subiendo y se están conectando correctamente. Entonces, en la sesión de hoy veremos la presentación de Eduardo, de Ecosim Building Designer, cómo es la aplicación BIM de Bentley para trabajar en proyectos multidisciplinares. Después de esta presentación, después de la masterclass, realizaremos una presentación del Máster Internacional BIM Manager. Muchos de vosotros, hay algunos alumnos, entre el público hay conocidos de la casa, de la escuela. Y bueno, después de esto ya pasaremos a las preguntas y a las preguntas sobre el máster o bien sobre la masterclass de Eduardo Cortés. Entonces, Eduardo, si te parece, voy a compartir el mando. Perfecto. Ya comenzamos con tu presentación. Vale, un segundo. Vale. Cuando puedas, me confirmas si se ve bien mi... Perfecto. Vale. Se ve la presentación y nada, me quedo por aquí en modo escucha. Vale. Vale, pues perfecto. Lo primero, buenas tardes, buenos días a todos. Habéis oído que tengo la voz un poco cascada. Intentaré que la tos me respete por lo menos mientras tenemos la sesión. Como os contaba María, la idea de esta sesión es revisar un poco la funcionalidad de Ecosim Building Designer, la aplicación de diseño BIM de Bentley para proyectos multidisciplinares. En realidad, originalmente es una aplicación diseñada para edificios, pero que la aplicación real nos permite utilizarla en proyectos de diferentes tipos y ahora os explicaré algunos casos. Entonces, como os decía María, la idea es unos 50 minutos más o menos revisar un poco algunos ejemplos y alguna funcionalidad que os puede ser interesante y luego algún rato de preguntas y respuestas que tengáis, ¿vale? Así que voy a pasar y quería primero contaros algunos perdonad, contaros algunos ejemplos de proyectos de verdad hechos con Ecosim. El primero es este ejemplo de un edificio, es un colegio en Los Ángeles, hecho por Morphosis. Y bueno, a mí me gusta usarlo como ejemplo porque veis que no es el edificio típico, que es un cubo, sino que es un edificio que tiene un diseño muy particular, que tiene una serie de paneles incluso que se orientan al sol para poder capturar la luz, y que es un caso en el que no solamente a Ecosim, pero principalmente a Ecosim se utilizó para diseñar la parte que veis, y una extensión que se llama Generative Components, una parte de sistema paramétrico que luego veréis un poco más en detalle, que se usó también para
para esta parte del diseño. Otro ejemplo que quería mostraros es esta torre. En realidad son dos torres en China, y que no es que el edificio en sí, el diseño, tenga mucho de particular, salvo la parte superior curva, pero sí que es un ejemplo de perdón, que nos sirve para demostrar una de las características que vemos en Ecosim, que son los modelos federados, o cómo optimizar recursos para que un proyecto, aunque sea muy muy grande, no requiera tener una super máquina para controlarlo, ¿vale? El siguiente ejemplo es un ejemplo que además tiene relación con Zigurat, porque Zigurat tiene un acuerdo con CCC, con Consolidated Contractor Company, para el máster de infraestructuras, y una de las opciones, o una de las opciones que podéis tener, es que alguno de los alumnos pueda ir a ver in situ el aeropuerto, o que pueda ir a ver las oficinas de CCC. Si no me equivoco, algo así es parte de lo que Zigurat tiene de acuerdo con CCC. Y es un proyecto muy interesante porque era, o hasta hace poco por lo menos, el proyecto BIM en extensión más grande del mundo, en el que se han usado bastante software de Bentley, pero la parte de la terminal y de los brazos de la terminal para poder conectar a los aviones, se ha hecho con Ecosim, y la fachada, por ejemplo, es una cubierta muy especial en la que ha habido que hacer diseño muy particular, ¿vale? Y finalmente este es un ejemplo de unas torres en Shanghái, en el que, bueno, como digo, no, el diseño en este caso no es que sea muy particular, pero sí que es un proyecto interesante por el tema de manejar a todos diferentes de diferentes disciplinas, integrarlo con el entorno y gestionar unos proyectos de unos modelos tan grandes con unas máquinas más o menos sin que sean supercomputadoras, ¿vale? Eran los ejemplos que quería mostraros para que luego veáis, cuando hablemos de cómo funciona Ecosim, cómo estos proyectos o qué parte de la Ecosim ha sido una ventaja para estos proyectos. Pero a mí me gustaría empezar un poco diciendo exactamente qué es Ecosim. Bueno, me vais a perdonar que la presentación está en inglés, pero la he preparado hace poco, y como vamos a tener otro seminario en inglés, bueno, al final no la he traducido y va a hablar en español yo, o sea que, pero vamos, aunque sea en inglés, es bastante claro. Pero sobre Ecosim quería contaros que Ecosim es una aplicación que se ha desarrollado específicamente para un tipo de disciplinas, para arquitectura, para ingeniería, estructuras, instalaciones, para la construcción y para la parte de operación por un propietario, ¿vale? Por eso lo de AECO, que es como se describe básicamente el sector, y Ecosim porque es un punto de una aplicación que se conecta, o que tiene también funcionalidades para hacer simulación energética, se conecta con herramientas para hacer cálculo estructural, con lo cual simula las estructuras, se conecta con herramientas para hacer cálculo de luminarias, y tiene funcionalidades para hacer la simulación, como os digo, de cálculo energético. La visión que Bentley tiene es que, usando la metodología CAD, podamos hacer modelado BIM, ¿vale? ¿Cómo? Pues básicamente porque el producto, en este caso Ecosim, como os he contado, tiene funcionalidad para cubrir 5 disciplinas. Aquí, perdón, arquitectura, estructuras, instalaciones de mecánica, de ventilación, de fontanería, instalaciones eléctricas, y también para poder hacer la gestión de espacios y de activos que nos haría falta a la hora de relacionar elementos con espacios, añadir información de mantenimiento a los objetos. O sea, aparte de todo eso, funciona también de manera, como decía antes, una de las potencias es porque debajo, o Ecosim está montado sobre la plataforma de MicroStation, con lo cual toda la funcionalidad de MicroStation está, toda la potencia CAD de diseño está. O sea que tú puedes modelar elementos como si fuera CAD y después convertirlos en elementos BIM. Para el usuario que viene del mundo CAD es mucho más sencillo porque la metodología es la misma. Ecosim no solo tiene toda la funcionalidad de MicroStation embebida, sino que también tiene la funcionalidad para hacer detección de choques. No necesitas exportar una aplicación externa para hacerlo. El mismo Ecosim te puede verificar si dos grupos de elementos o dos archivos diferentes referenciados chocan entre sí o tienen incidencias que reportar. Tiene incluida la funcionalidad para hacer rendering de alta calidad, porque tiene el motor de Luxology embebido en el producto, y tiene Generative Components también.
Native Component, como antes os decía, es una extensión para diseño paramétrico y que luego os enseñaré un poco más en detalle. Y finalmente, es como si también tuviera dentro una herramienta como SketchUp, porque todas las herramientas de modelado conceptual también están dentro de ACOSIM, lo cual tú puedes empezar a hacer BIM desde el primer día. Desde que haces tu primer análisis del edificio, ya puedes crear sólidos con tu modelo conceptual y que esos sólidos ya estén creando listados de espacios inteligentes, que los espacios se autoajusten a los sólidos, o hacer un informe, o incluso hacer análisis energético con el primer modelo conceptual. Entonces, por eso, cuando instalamos ACOSIM, tiene una serie de funcionalidades ya incluidas y otras funcionalidades que puedes decidir instalar o no. Cuando instalas ACOSIM, tú eliges si quieres instalar Descartes, que es una herramienta que hace falta, por ejemplo, si integras con una malla de realidad para poder manipularla, para poder hacer diferentes cortes o diferentes manipulaciones para manejar nubes de puntos. Generative Components, que no requiere licencia adicional, que es gratis, y que lo puedes instalar opcionalmente o no, y que es una herramienta para, como decía, para diseño paramétrico, para generar o para gestionar diferentes alternativas de diseño, opciones. Y finalmente, LumenRT, que es una herramienta específica para hacer render, pero también para poder compartir un cubo de realidad virtual, para poder compartir o para poder hacer vídeos panorámicos, básicamente para poder mover tu modelo hacia un cubo de realidad en el que hacer mucho más que un render estático. El render estático de toda la vida es capturar una foto, pero el render dinámico en este caso es poder compartir el cubo y que tú te muevas dentro de ese cubo, o vídeos dinámicos en el que tú, si es un vídeo panorámico, puedas parar y mover la cabeza y ver qué hay alrededor. O sea que cuando instalas ACOSIM puedes decidir si extenderlo o no con Descartes y LumenRT, y puedes decidir también instalar o no el módulo opcional de Native Component para explorar esa alternativa de diseño. ACOSIM por defecto no viene vacío, no es una caja vacía. Cuando tú instalas ACOSIM puedes elegir o eliges mínimo una configuración por defecto. Tú puedes elegir la configuración de Estados Unidos métrica, la configuración de Dinamarca, la de Francia, la española, la de Singapur, una neutral. Ese dataset lo que tiene es una serie de definiciones, sistemas de clasificación, objetos, que ya vienen por supuesto en español. Con lo cual podéis descargaros ACOSIM en español con la configuración en español. O podéis descargaros ACOSIM en español, pero utilizar la configuración de Estados Unidos en pies y pulgadas. No tiene por qué ir vinculado en inglés para otros en inglés, español para otros en español. Sino que es más flexible, que tú elijas el interfaz en el que está más cómodo y la configuración que necesitas. Y antes de ver en detalle cómo funciona el producto, yo quería contaros lo que piensan del producto gente que no soy yo, gente que no es de Bentley, ¿vale? Entonces, cuando ACOSIM Connect salió, fue el año pasado, esta versión que os estoy contando, una de las noticias que publica Bentley hace referencia a uno de nuestros usuarios. EIPM es una oficina en ingeniería en Barcelona y se dedica a hacer arquitectura de ingeniería, que fue uno de los que primero probó a ACOSIM Connect y que es una de las gente que ha trabajado en el proyecto del Camp Nou en Barcelona, que hicieron en las Ville, y su opinión es que el interface nuevo que estáis viendo es mucho más limpio y más intuitivo que el anterior, que los flujos de trabajo son más intuitivos y que para ellos es uno de las mejores herramientas de modelado BIM en el mercado, ¿vale? Este es un usuario de Bentley, pero hay también a veces opiniones, y yo propongo siempre usar opiniones independientes. Una revista bastante reputada en el mercado, que es AEC Bytes, hace unos meses sacó su propio análisis sobre ACOSIM Connect. Y a mí, yo lo estoy viendo en detalle, y hay algunas frases sacadas de esa revisión que me parece que son interesantes. Una es esta, que dice que las aplicaciones de Bentley no solo comparten la plataforma común de MicroStation en formato, en este caso de GN,
sino que están conectadas una a la otra. Y que esto permite que un usuario que está trabajando en una aplicación de Bentley pueda abrir archivos hechos con otra aplicación. Por ejemplo, un usuario de Acosim puede abrir archivos hechos con OpenRoads o con OpenBridge. El DGN es el mismo y se puede ir por cualquier aplicación. Con lo cual, el poder coordinar el trabajo en entorno multidisciplinar es mucho más fácil. Yo puedo directamente de mi archivo de Acosim referenciar, sin traducir, referenciar en vivo el archivo que está utilizándose para gestión del terreno, para la carretera, para un puente o para una vía ferroviaria. Por lo tanto, esa conexión entre disciplinas es más fácil. Y además, otra de las frases que me parece interesante es cuando dice que mientras haya proyectos grandes y complejos que requieran mucha gente trabajando en ellos y de múltiples disciplinas, siempre habrá sitio para Acosim Building Designer. O sea, que es una aplicación que cubre bien ese espectro de trabajar con proyectos grandes y complejos. ¿Vale? Si analizamos un poco más qué funcionalidad nos puede proporcionar en el mundo, ya vamos a la parte más práctica, al diseño, qué funcionalidad nos puede aportar Acosim a la hora de trabajar. ¿Vale? Bueno, yo he seleccionado unas cuantas. La primera que me parece una de las más importantes es simplificar el diseño. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no hay que hacer que dibujar sea complicado. Hay que intentar simplificarlo de tal manera que cualquier método de dibujo, cualquier elemento CAD que tú dibujes, luego una línea, que un polígono, sirva para hacer elementos BIM. ¿Vale? Luego veréis un poco lo en detalle al que me refiero. Otra razón es poder incorporar la realidad existente. Esto me sirve a mí no solo para incorporar una malla de realidad, unos 9 puntos y trabajar sobre ello, sino para trabajar siempre geocoordinado. Y que yo siempre trabaje conectado al mundo real. Un edificio no se puede construir en el hiperespacio. Un edificio se construye conectado al mundo, a sus servicios, a sus utilities, al terreno, al parking. ¿Vale? Luego veremos en detalle la parte de diseño arquitectónico que nos proporciona la integración con diseño paramétrico, como decía antes, con Generative Component, diseño estructural, de instalación. La gestión de datos y la gestión de informes. Es muy importante saber que en un proyecto BIM, a diferencia del CAD, básicamente la diferencia son la información, son los datos. Con lo cual, lo que sí se sabe es que en un proyecto BIM el tiempo de modelado puede ser un 20-25% y el tiempo de mantener la información puede ser de un 75%. Por lo tanto, es verdad que la parte de modelado es la más visual, la más espectacular, pero la parte de gestión es muy importante y luego veremos cómo poder simplificar el trabajo con la parte de gestión de datos. ¿Vale? Luego, aunque a veces nos parezca que no es importante cuando tenemos que trabajar con otras aplicaciones, la interoperabilidad es muy importante, ser flexible para trabajar con otros formatos y poder incorporar otros de otras fuentes. Como decía antes, las herramientas incorporadas de render que tiene o la posibilidad de conectar con una herramienta como LumenRT. Y finalmente, que puede trabajar en un entorno conectado. Algunos habréis oído hablar del Common Data Environment, el entorno común de datos, y cómo hay que utilizarlo en un proyecto BIM. Bueno, pues luego veremos un poco cómo integrarlo en ese entorno conectado. ¿Vale? Vamos al primero que os decía, que es a simplificar el diseño. Os decía que es muy importante usar herramientas CAD para hacer modelado BIM. Por ejemplo, antes os contaba que MicroStation está dentro de Acosim porque Acosim se construye sobre la plataforma MicroStation. Con lo cual, si tú sabes CAD, las herramientas para poner líneas, arcos, elipses, polígonos, mover, copiar, son las mismas que puedes usar en Acosim. O crear sólidos, superficies, mallas. Entonces, esas herramientas están disponibles. No tienes que irte a otra herramienta para poder dibujar una línea. Y luego, cuando vas a dibujar, por ejemplo, elementos, muros o estructuras, siempre puedes convertir esos elementos que dibujaste en CAD en elementos BIM. Por tanto, las herramientas de dibujo 3D son muy útiles, tanto 3D como 2D, para dibujar BIM desde el principio con herramientas CAD. Además, evidentemente, lo que tenemos es los datasets que antes os decía, esos datasets que nosotros ya tenemos cuando estamos en el punto, podemos acceder a ellos, nos dan elementos prediseñados. Hay pues una cantidad de puertas, de ventanas, de muros, cortinas, de mobiliario que están disponibles, ¿vale? Vigas, columnas. Y también tenemos
bueno, como decía, de vigas, columnas, equipos de mecánicos y también la posibilidad de tener incorporado los símbolos eléctricos. Por tanto, si tú vas al módulo de electricidad de Acosim, pues tienes incorporados todos los símbolos estándar ANSI o ISO para poder generar documentación eléctrica, y también puedes usar los tuyos propios si hace falta, ¿vale? Así que, como antes os decía, era simplificar el diseño, pero simplificar el diseño a la parte, cuando estamos modelando, pero también os contaba antes, cuando os hablaba de los proyectos que os mostraba como ejemplo, cómo es de importante la gestión de archivos de modo federado. Esto se refiere a que si nosotros hemos trabajado en CAD organizábamos nuestro trabajo con modelos de trabajo. Por ejemplo, si en un edificio de la planta segunda a la quinta eran iguales, uno no hacía 4 planos diferentes para dibujar lo mismo. Dibujaba uno y decía, planta 2, 4, 4, quinta, usan este plano. Pues en Acosim, con los puedes hacer lo mismo. Tú pones una planta típica, tú la puedes modelar en una vez. La planta, esa planta es un archivo que es la planta típica de oficinas, planta típica de apartamentos. Y luego, cuando vas a crear tu modelo de arquitectura, tú has modelado cada planta típica, pero la gestión de archivos te permite referenciar una misma planta varias veces para construir el modelo. En la fase de diseño, eso es suficiente. No tienes que copiar o replicar elementos, algo que son diferentes. Tú modificas el diseño de la planta típica y lo referencias. Por tanto, hay un modelo de arquitectura que agrupa los modelos de trabajo de arquitectura. Como hay un modelo máster de estructuras, un máster de instalaciones y un máster global que incluye el terreno también y todo. Esta gestión nos permite, con menos archivos, modelando menos elementos y gestionando un menor número de archivos, hacer proyectos muy grandes. Antes os contaba los proyectos de las torres que había en Shanghái, la torre que había en China, que no son espectaculares en diseño, pero que sí son muy grandes y hay que manejarlas, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Esto ya es Acosim trabajando con que yo tengo referencias y yo puedo encender o apagar los archivos de referencia que necesito. Este es mi archivo máster de arquitectura y yo, o para producir una acción, y yo enciendo, apago, arquitectura, primera planta, segunda planta, todas las estructuras, instalaciones. A mí me permite, con una máquina, con unas especificaciones no muy grandes, poder gestionar el modelo completo, porque yo no tengo que cargar todo para manipular, sino para ver o para documentar. Y cada uno de los componentes del proyecto trabajará en su parte, ¿vale? Por lo tanto, esto es una de las claves para poder trabajar en proyectos grandes o incluso muy grandes. Otro de los puntos que antes os contaba es cómo incorporar la realidad existente en el proceso de trabajo, ¿vale? Usarlo con nubes de puntos o mallas de realidad. ¿Qué datos tenemos en el mundo real? Para capturar todo el mundo real. Pues tenemos nubes de puntos, imágenes ortográficas, mallas de realidad, elementos de la naturaleza digitalizados. Y lo que vemos es que estos modelos se pueden incorporar dentro de nuestro proyecto, de igual que sean fotos, que sean mallas o que sean nubes de puntos. La idea es que estos formatos se incorporen y podamos hacer un modelado híbrido, en el que yo modelo una parte sobre la realidad para poder ver cómo afecta el contexto. Un ejemplo más práctico. Esto es Filadelfia, una ciudad en la que vamos a hacer un edificio nuevo. Vamos a tirar los edificios hasta a un edificio nuevo. Claro, hacer un edificio nuevo de 30 plantas afecta a lo que está alrededor, afecta a los edificios alrededor. Les puede dar sombra, les puede afectar a cómo su cálculo energético, y además necesito saber, además, de este edificio que creo, cómo voy a ver o cómo está afectado por el contexto. Cómo está afectado y cómo afecta. Así que poder hacer análisis solar, análisis de sombras, o simplemente simular qué es lo que se va a ver desde cada planta, ¿vale? Y una planta 16, poner la cámara dentro y ver qué se va a ver, o poder ver exactamente cómo afecta al entorno, es algo para lo que necesitamos modelar conectado con el entorno real y no desconectado. Entonces, no solamente es poder modelar sobre la malla de realidad existente, sino modelar de un modo geocoordinado. Esto quiere decir que tú puedes trabajar en coordenadas reales o puedes trabajar en coordenadas transformadas. En cualquier caso, lo que a ti te da la posibilidad de trabajar en tu modelo, como tú quieras, alineado al 0,0, en ejes ortogonales, pero tu modelo está siempre posicionado en coordenadas reales. Y cuando el que trabaja con el terreno o que trabaja con la carretera
o trabaja con la vía del tren y referencia tu modelo, le vean sus coordenadas reales. Que cada uno de los miembros del equipo vea su modelo y el resto de elementos, el resto de modelos del proyecto referenciados en sus coordenadas reales en tiempo real. ¿Vale? Esto en un proyecto de infraestructuras es mucho más importante que en un proyecto de un edificio. Pero en el edificio también tenemos que poder analizar cómo estamos modificando el contexto en el que vamos a crear el edificio. ¿Vale? El siguiente punto que yo quería ver con vosotros es el diseño arquitectónico. Para empezar, no significa que porque trabajemos en BIM tengamos que empezar de cero. Si hay datos ya hechos, se pueden utilizar. Si tenemos un fichero 2D con una planta, si tenemos cierta documentación, siempre se puede usar. Por ejemplo, voy a explicaros un poco cómo promover elementos CAD 2D a BIM. ¿Vale? CAD 2D, porque sean líneas, polígonos o directamente a partir de un dibujo, un raster. En este caso, en un papel, tengo un dibujo en el que hago un dibujo de más o menos mi proyecto del edificio. ¿Vale? Ahí es un edificio, un centro comercial, el muelle de carga, la pastelería, bla, bla, bla. Y lo que voy a hacer es mostraros un poco una manera rápida de convertir eso en un modelo con sus espacios, su rejilla, para poder después levantarlo. Los muros, ¿vale? Entonces, Ecosim me permite poner de referencia un PDF que yo he dibujado. Yo dibujo, lo imprimo en un PDF y le pongo referencia, o una imagen. Puede ser una imagen, un PDF, una imagen raster, lo que queráis, ¿vale? Y lo que puedo hacer es ahora decir, vale, y en un Excel tengo mi información de espacios. Este es mi servicio, la pastelería, el área abierta, las escaleras. Lo que me permite a Ecosim es coger, importar esta hoja Excel y empezar a poner espacios en su sitio, ¿vale? Por ejemplo, le digo, importame espacios de una hoja Excel. Me los importa y yo empiezo a poner espacios teniendo como referencia ese dibujo, ¿vale? Ese dibujo que veis. Así que elijo un espacio, le digo que lo quiero colocar y lo que me permite es, claro, ya ponerlo con las dimensiones que tengo definidas, si tengo un área ya estipulada, un ancho y un alto, y ver cómo voy creando mis espacios, basándome en un Excel y basándome en la imagen que generé a partir de ese dibujo o a partir de un PDF, ¿vale? Entonces, como veis, lo que estoy haciendo es crear espacios que son polígonos 2D, con información que ya tiene asociado el espacio y con lo cual tiene una etiqueta que dice cuánto ocupa. O sea, que ya tengo información BIM y hasta ahora no tengo más que un par de polígonos 2D la información del Excel y que están sobre un JPG dibujado, ¿vale? Entonces, para empezar, si tengo elementos, tanto en un dibujo como en un Excel, siempre se pueden usar como punto de partida, y si tengo elementos como polígonos, los puedo usar después para crear muros, ¿vale? Por ejemplo, yo ahora tengo como herramientas de arquitectura disponibles las herramientas de planificación de espacios que os acabo de enseñar, las herramientas para poder hacer modelado conceptual, ¿vale? Para hacer superficies o modelado de masas o de mallas y poder hacer ese primer boceto del edificio y poder analizarlo. Las herramientas para poder poner después contenido paramétrico, ¿vale? Muros, puertas, cubiertas, losas, muros cortina, todo eso. Escaleras, rampas, ascensores, barandillas, mobiliario y equipación en general, ¿vale? Y además puedo incorporar objetos de fabricante, objetos externos. Por ejemplo, puedo incorporar contenido de fabricante que esté hecho en formato de Revit, en formato RFA. Esto, que es parte de lo que antes os contaba de interoperabilidad, permite que los fabricantes no tengan que tener creados los objetos en cada una de las aplicaciones, sino que si vienen hechos en formato Revit, ya me vale. Lo tienen en IFC, también me vale. Lo tienen en 3D Studio, me vale. Lo tienen en SketchUp, me vale. No tengo que pedirles que lo hagan en formato específico para mí, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que tenemos elementos inteligentes y que teníamos unos espacios claros a partir de un Excel, lo que quiero que veas ahora es cómo de sencillo es empezar a crear elementos BIM 3D basados en elementos 2D. Tú puedes poner un muro a partir de una línea, a partir de un elemento, a partir de espacios. Como he puesto espacios antes en base a un Excel, yo le puedo decir ahora que me vaya poniendo, ¿vale?, muros en base a los espacios y que automáticamente los vincule. Ahora es que si yo ahora muevo un muro, como he vinculado el espacio se actualiza. Que pongo un nuevo espacio y lo pongo por inundación.
Me reconoce ese espacio y me crea un nuevo espacio por notación. Y ese espacio que acabo de crear también lo puedo usar para crear muros basados en el espacio. Al final, lo que esto me permite es que yo tenga desde el primer momento elementos 2D que se puedan después convertir en elementos BIM 3D. ¿Vale? Y que yo los pueda crear de un modo, por así decirlo, genérico, de un modo esquemático, y después ir cambiando los tipos de muros. Decirle, oye, que estos muros que yo creé como muro exterior esquemático, en realidad es un muro compuesto, que tiene diferentes capas y que tiene ladrillo y también tiene un revestimiento de hormigón o lo que sea. ¿Vale? Y puede convertir esos elementos sencillos en muros compuestos de varias capas. Yo no he tenido que dar un clic para dibujar los muros, sino solamente seleccionar un polígono que estaba creado y convertirlo en muros. Si vamos a analizar la parte que se integra con diseño paramétrico, la que antes os contaba de Native Component, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Pues tenemos ahí proyectos o ejemplos en los que, por ejemplo, esta cubierta no solo es compleja de hacer, sino que a lo mejor requiere que hagamos análisis de alternativas, como por ejemplo, ¿qué pasa si tengo que poner unos elementos estructurales más gruesos o más finos, cambiar la sección? ¿Qué pasa si modifico el centro de la cubierta para tener más espacio o más luz? ¿Cómo afecta esto al diseño? ¿Vale? Así que esta cubierta se ha creado con Native Components y todos los polígonos, los paneles de cristal, los paneles de vídeo que hay que poner, se pueden documentar o se pueden parametrizar. ¿Veis ahí cómo hay una serie de elementos? Vale, pues un ejemplo para que veáis cómo funciona esto es, aquí veis a EcoSim y veis que a la izquierda tenéis una serie de elementos que son nodos de geometría y arriba en el menú pone diseño computacional. Vale, hay ciertos elementos de diseño paramétrico que son geometría pura. Esto que veis aquí es pura geometría CAD, mallas, elipses, líneas. Pero aquí hay una parte que son elementos de EcoSim. Yo puedo usar este diseño paramétrico para crear directamente edificios o planos o plantas de planos de planta, de puertas, muros, elementos estructurales, ventanas. ¿Vale? Un ejemplo. Yo tengo una cubierta de este proyecto que se basa en una curva y yo quiero hacer el análisis de esa curva, cambiando la curvatura. Ves que cambiando la curvatura en el dibujo, se está cambiando la curva, la superficie que está definiendo mi cubierta. Y esa cubierta se va a usar para crear automáticamente elementos estructurales, de madera o de acero, o lo que hagan falta. Y no solamente decirle que los elementos sean más grandes, más pequeños, más gruesos o diferente sección, sino que los elementos podamos cambiar el número de elementos en X o en Y y que se creen elementos nuevos, ¿vale? No solamente que el elemento sea paramétrico, sino que el modelo sea paramétrico. Si analizamos la parte de diseño estructural pura, antes os decía también que lo más interesante es no trabajar desde cero. Así que yo lo más rápido y lo más habitual es que tú tienes una rejilla de columnas que indica más o menos tu edificio. Y esa rejilla tiene una planta típica, pero tú le puedes decir que la creas desde la planta baja hasta la cubierta o tener diferentes rejillas por planta, ¿vale? Por ejemplo, de la planta 2 a la quinta es una, de la planta 6 a la octava es otra. Vale, pues cuando yo tengo mi rejilla, directamente eligiendo la planta en la que voy a trabajar, planta de cimentación, aparece mi rejilla. Y yo le puedo decir que quiero poner elementos, en este caso una pila de hormigón, una zapata, una cimentación, y le digo, elijo su sección, elijo todos los datos, pero a la hora de colocarla, lo que hago es, no voy diciendo cada punto donde hay que colocarla, ¿vale? Estoy diciendo las propiedades que quiero poner el elemento, y a la hora de colocarla, tengo diferentes opciones. Ponerla por línea, ponerla por 2 puntos, o ponerla por rejilla. Seleccionando directamente la rejilla, me pone automáticamente en cada intersección una zapata. Vale, ahora cambio la planta, me voy ahora a un nivel superior. ¿Veis ahora que la planta activa está por encima de la zapata? Vale, pues si quiero poner columna de hormigón, elijo mi columna, elijo mi sección, mis propiedades, y vais a ver igualmente que la voy a poner por rejilla. Con lo cual, solo tengo que seleccionar otra vez la rejilla y automáticamente me pondrá las columnas. Como veis, la manera de crear elementos BIM basado en metodología CAD es mucho más sencilla. Ahora voy a poner una viga. Pues la viga sí que la puedo, a lo mejor me interesa ponerla por 2 puntos para definir concretamente el inicio y el final, pero la mayoría de elementos se podrán poner basados en rejillas o basados en líneas y convertir los elementos, ¿vale? El método
siempre es, como veis arriba a la derecha, puede ser por rejilla, por elemento, por 2 puntos, y yo elijo la planta en la que trabajo, automáticamente me mueve el plano de trabajo a esa planta y empiezo a poner elementos. ¿Vale? Como veis, me permite combinar diferentes formas de trabajar. Ahora, cuando ya he creado todo mi modelo de ese caso estructural, pues igual le puedo decir que me ponga elementos de hormigón y que me ponga elementos, puedo poner elementos automáticamente en base a otros, ¿vale? Puedo poner, combinar elementos de acero con hormigón y automatizar de una manera muy rápida el diseño de los elementos. ¿Vale? Vais a ver ahora que arriba a la derecha hay una serie de opciones que dicen número de elementos a poner, 3, si quiero poner los elementos finales o no, hay que hacer por espacio. ¿Vale? Le digo que son 3 elementos. Pues ahora elijo 2 elementos, el primero y el último, y vais a ver que automáticamente me va poniendo 3 elementos entre uno y otro. Por eso decía que el método de colocar elementos es bastante sencillo y la idea es aprovechar siempre que se pueda el modelado CAD para hacerlo. En este caso ahora lo que vais a ver es cómo incluso ya tenemos nuestra rejilla, tenemos nuestras estructuras, pero quiero que veáis que aunque yo tenga una configuración americana o española o de Singapur, yo siempre puedo cargar secciones adicionales. Por ejemplo, yo le puedo decir que quiero cargar las secciones coreanas para un proyecto en concreto. O sea que la flexibilidad de manejar definiciones diferentes siempre está ahí y no te tienes que limitar a usar, por ejemplo, las secciones europeas porque estás trabajando en un proyecto con la configuración del Reino Unido. ¿Vale? Lo que puedes cargar siempre elementos de secciones adicionales. Para diseño de MEP, de instalaciones, de fontanería, de electricidad, lo que quiero que veáis es, primero, que cuando empezamos a dibujar, a modelar diseño de instalaciones, pues lo primero que hacemos es poner equipamiento de aire. Hay una utilidad para poner unidades de aire que además permite personalizar completamente tus propios equipos con diferentes niveles. Tú puedes crear elementos a diferentes niveles, puedes crear o modificar existentes, añadir un soplador, añadir un filtro, añadir un ventilador, o lo que quieras añadir. O sea, puedes personalizar completamente los módulos de aire. Y luego, una vez que lo has puesto ese módulo, te defines unas conexiones, lo que vais a ver es cómo, una vez que hemos puesto los elementos y los utilizamos, el dibujo es bastante sencillo. Por ejemplo, hemos puesto el modelo, ¿vale? El módulo de aire. Vamos a empezar a trabajar. Yo empiezo a trabajar y yo elijo que quiero poner un conducto, pero yo me puedo olvidar de si es rectangular, de si es redondo o de los codos, porque automáticamente yo le puedo decir siempre que me ponga el elemento como era el anterior, cambio la dirección, con lo cual automáticamente me va a crear el codo, me va a crear las tuberías, que yo cambio el tamaño de la tubería con la fase anterior, pues me creará no solamente codo, sino la transición. ¿Vale? Lo que quiero que veáis es que modelar, tú puedes irte incluso a la vista de planta, como si trabajaras en 2D, pero estar creando elementos. ¿Vale? Defines además cómo quieres que se hagan los elementos automáticos, las preferencias de los autoajustes, tanto para ramales como para transiciones como para codos. Lo defines. Y ves que cuando yo ahora pongo un elemento, un terminal de aire, y lo pongo vinculado a un elemento existente, ¿vale? Veis ahí que tengo todo mi catálogo. Tengo catálogo para poner un montón de elementos, pero los elementos que se ajustan a otro se pegan a él y ya solamente se mueven alrededor de ese elemento, ¿vale? Hay un elemento host que le va a dar alojamiento, por así decirlo. Todos los elementos son paramétricos, se crean dinámicamente en el momento que lo defines, o se pueden vincular a un catálogo y que solo te deje poner elementos con las dimensiones permitidas en el catálogo. ¿Vale? Veis ahí cómo está ajustado a la tubería que lo hace de hosting y lo pones pegado a la tubería. Y defines la salida, con lo cual cuando hagamos el análisis de flujo para poder calcular, analiza la salida. También permite, conectado de modo rápido, sistemas entre sí. Yo puedo conectar un difusor a una tubería y que me cree todos los elementos, o conectar sistemas diferentes, ¿vale? Ahí voy a decir que me conecte esos 2 difusores a una tubería. Entonces, directamente lo que vais a ver es que en un solo paso me crea las 2 conexiones. La flexibilidad de dibujar es, lo que intentamos es que el dibujo de los elementos sea lo más sencillo posible, tanto si es elementos en
ya en 3D o elementos en modo línea sencilla. Si yo dibujo elementos en modo línea sencilla, ves que yo no me preocupo las dimensiones, le digo que con esto un difusor a la línea y me crea automáticamente las líneas verticales y las horizontales y me dice que hay ahí un elemento que después analizará qué es y luego me permite analizar el sistema y en base al flujo de aire acumulado me irá creando después los elementos en las dimensiones correctas. ¿Vale? Puedo poner también elementos, como decía, vinculados al catálogo. Si le digo que mi catálogo ahora es NIPCO, cuando yo voy a poner un elemento, solo me dejará poner elementos que pertenezcan a ese catálogo. Entonces yo no podré poner cualquier dimensión, no puedo poner una tubería de 22,8 centímetros porque no está en el catálogo, sino que me la pondrá de 24, que es la más cercana, por ejemplo. ¿Vale? Veis ahí como hay diferentes opciones y que siempre se puedan vincular a un catálogo si ese catálogo está disponible. ¿Vale? Y en el caso del diseño eléctrico, pues igual que cuando hemos hablado de los muros por polígonos, cuando hemos hablado de las estructuras por línea o por rejilla, y cuando hemos hablado de las instalaciones de ventilación en modo línea sencilla. Cuando hablamos de instalaciones eléctricas, también intentamos que lo que ya existe dibujado, de igual que sean rejillas, como si son elementos lineales, se pueden utilizar para crear los elementos. En este caso yo cojo, defino aquí, quiero poner símbolos a raíz de esa rejilla. Digo que es un elemento luminaria, empiezo a reconocer puntos y automáticamente vais a ver cómo me va a poner elementos orientados a la rejilla. Le digo a ese punto de conexión y cómo va poniendo elementos pegados a la rejilla. Que la rejilla es mi base, la utilizo. Que tengo una línea que define la ruta, la utilizo. En este caso la línea que veis a la derecha en la habitación de al lado, la podemos usar para crear, por ejemplo, elementos que definan una ruta de evacuación. Yo digo, esta ruta de evacuación, ponme una señal o un detector de humo o cualquier tipo de elemento a lo largo de una ruta. ¿Vale? Entonces le digo en este caso que es una luz puntual, ¿vale? Una luz a lo largo de la ruta. La idea es, como decía antes, que siempre que se puedan usar elementos CAD, se utilicen y no tengas que dibujar en CAD y en BIM, sino que lo que tengamos en CAD ya nos valga. ¿Que tenemos que convertir líneas en canaletas? Pues automáticamente las convertimos y vemos que nos va a convertir tanto las verticales, en diagonal, nos vamos a elegir tipo canaleta y va a crear automáticamente todos los elementos. Da igual que sea una bandeja, una escala, un conducto, da igual. Tú eliges lo que quieres colocar y él a consiguiente va a convertir las líneas en elementos BIM con información. Esa, digamos que es una metodología que intentamos aplicar en todas las disciplinas para simplificar el método de trabajo para los diseñadores. ¿Vale? En el caso de análisis energético, pues no solamente a nivel de electricidad podemos hacer un acumulado de cargas, sino que también podemos utilizar el módulo que viene de Acosin Energy Simulator, enviar los modelos para hacer análisis. En el caso de los informes de análisis de carga, calcula en base a los elementos de electricidad que tenemos en el modelo, calcula la carga acumulada y va definiendo las habitaciones que consumen más de una carga concreta o un código de colores para representarlo. ¿Vale? Bien, vamos a ir a una parte que dije que era muy importante, que es la gestión de datos e informes. La gestión de datos e informes lo que nos permite es, o lo que nos va a pedir es que empleemos un tiempo que antes no empleábamos en CAD a gestionar información. Por ejemplo, yo cuando estoy dibujando elementos, ahora tiene información todos. Por lo tanto, tengo que poder manipularlos. Yo lo que le puedo decir es que mi listado de elementos lo puedo poner en mis hojas de sección como si fuera una hoja Excel, ¿vale? Entonces yo pongo mi informe y pincho en el informe ahora y le puedo decir que esto es como una hoja Excel, con lo cual lo pincho y puedo cambiar las columnas o cambiar la formación. Incluso si yo rehago mi informe cambiando, por ejemplo, criterio de ordenación o cambiando el filtro, le puedo decirle que se actualice. Siempre pongo informes vinculados a las hojas Excel. Y si le digo que lo quiero editar, lo edito como un Excel, cambiando colores y metodología, ¿vale? Y simbología. Pero no solamente de información en report vive el diseñador, sino que a veces hay que mostrar gráficamente información. Entonces, esta versión de Acosin incluye una utilidad que llamamos la visualización, las reglas de visualización, que permiten hacer informes 3D. En este caso le digo, muéstrame todos los muros y muéstrame una simulación que diga
En verde, los que tienen una resistencia al fuego de 1 hora. En rojo, los que tienen 2. En azul, los que no tienen definido ningún dato. O sea, podemos hacer representación o generar informes, tanto visuales como en listado. Ahí veis un ejemplo de la regla de visualización, que le digo, muéstrame, por ejemplo, los muros por resistencia al fuego, automáticamente. Muéstrame elementos por fabricante, modelos por fabricante o mobiliario, ¿vale? O sea, que permite crear diferentes reglas de visualización por diferentes propiedades. Y otro punto importante es poder editar los datos desde Excel. Esto, a la hora de mantener la información, es muy útil. Es poder mandar a Excel, editar y volver. Un ejemplo con el producto. Yo me voy a mis listados y digo, muéstrame mis difusores, mis rejillas, ¿vale? O en este caso, difusores. Y yo los veo ahí y tengo mi información. Y yo puedo irme a analizar que estos elementos, a lo mejor los he creado, pero me falta añadir información. Irme uno a uno ahora, añadir información o a modificar tamaños, pues puede ser un trabajo bastante tedioso. Pero si lo exporto a Excel y le digo en Excel, ahora, modifícame este campo, y yo me voy al campo que yo quiera y añadir información, tanto si nuevo como si quiero modificar. Voy ahí y le digo el tamaño de la rejilla, el ancho. En vez de 24 son de 26 o de 22, ¿vale? 26 en este caso. Vale, entonces cojo y con Excel estiro, ¿vale? No tengo nada más que estirar. O con Excel copio y pego, aplico una fórmula, lo que queráis. El caso es que lo que voy a hacer es usar Excel para modificar perdón, valores de los elementos. Solo tengo que ir allí y escribir, añadir datos que estaban vacíos o actualizar datos que estaban rellenos. Le digo, ahora actualízame desde Excel el mismo fichero y lo que va a hacer es comparar, ver que hay elementos modificados, en este caso 21, y voy a saber cómo los elementos se actualizan todos y tienen de repente un tamaño diferente. ¿Vale? Esto no solamente para instalaciones de ventilación o de mecánica, sino que también se puede hacer con estructuras. Tú puedes modificar la sección de las estructuras y automáticamente el modelo se actualizará y se reflejará nuevos cambios. Por eso, lo de poder mantener los datos desde Excel es muy útil, ¿vale? Y también hablábamos de que una de las facetas que tenía era poder preparar los modelos para la fase de mantenimiento o de construcción. Por ejemplo, yo tengo mi modelo BIM y tengo que documentarlo para construcción. Yo puedo irme a este secador de manos y vincular el vídeo que define cómo se monta o el PDF que define cómo se monta. Pero cuando ese modelo pasa a la fase de mantenimiento, no me interesa cómo se monta, me interesa su hoja de reparación. Con lo cual yo puedo a cualquier elemento vincular la información que va a necesitar para determinada fase de trabajo. Esto también está vinculado a lo que llamamos en Bentley los hipermodelos, que es una tecnología que creó Bentley hace años que permite que el modelo sea mucho más que un simple 3D que ves, sino que dentro del modelo puede haber vínculos e información, vínculos del modelo 3D a la sección, a la planta, a los alzados, a detalles, a documentos, y que nos permita ir a uno de los modelos y ver el modelo 3D junto con la hoja 2D. ¿Vale? Esas anotaciones que vemos de cotas o simbología, poder verla no solo en el plano, sino poder tener vinculado al mismo tiempo el mundo 3D con el 2D. Podemos saltar del modelo 3D a la hoja, del dibujo, del corte a la hoja. O podemos ver en una vista 3D el modelo junto con su información de detalle. ¿Vale? Ahí veis cómo, por ejemplo, estoy viendo el corte del edificio, pero también estoy viendo las anotaciones que solo vería en el plano. Y así poder ver siempre la información en el sitio correcto, un detalle en su sitio correcto. Y no tener desvinculado el 3D del 2D. ¿Vale? También os hablaba antes de lo importante que es la interoperabilidad. La interoperabilidad entendida de dos modos. La interoperabilidad a la hora de coordinar la gente en la fase de diseño o la interoperabilidad para tener datos entre diferentes aplicaciones. Cuando hablamos de la fase de diseño, tenemos que coordinar gente de diferentes equipos, tenemos gente de muchas disciplinas que trabajan en un entorno de modelado y que trabajan en un entorno de red o un entorno conectado. En el caso de las soluciones de Bentley, que os decía antes, y Acosión es una de ellas, todas usan el formato de GN como entorno de modelado. Por lo tanto, todas modelan en la misma plataforma de diseño. Y todas tienen conexión
al entorno de datos común, que puede ser, en el caso de Bentley, pues es el entorno de Bentley Connect o Projectwise, o también podría ser que en una oficina pequeña vuestra red hiciera dentro de datos común y todos tuvieran el espacio de trabajo en la red. La ventaja que tenemos es que los vínculos entre modelos permiten que vean nativamente uno lo que está haciendo del otro, ¿vale? Y la interoperabilidad para transferir datos también nos refiere a que podamos incorporar datos de diferentes fuentes, ficheros de SketchUp, de 3D Studio, ficheros de WG, de XF, de GNs con células, de Rhino, de Revit, ¿vale? Poder importar los datos de objetos como elementos de mi catálogo. O si son elementos, o en el caso del diseño estructural, poder compartir datos desde la aplicación de diseño a la herramienta de cálculo, a STAAD, a RAM, o a la herramienta T como ProStructures, ¿vale? Al final, lo que tenemos también que pensar es que hay una interoperabilidad que nos tiene que permitir el work in progress en la fase de coordinación, ¿vale? Ahí tenemos que tener referencias o vínculos. A la hora de incorporar datos externos, formatos. Pero hay otra interoperabilidad que tenemos que manejar, que es cómo hacer público un modelo que tiene datos de diferentes fuentes. Este es un ejemplo en el que hay un campus, en el que hay un modelo hecho con Ecosim, otro con AutoCAD Architecture, otro con Archicad, otro con Allplan, otro con Revit, y la única manera de que todos estén conjuntos en un modelo para que podamos revisar es, claro, dentro del edificio podría valer un IFC de todos, pero cuando tenemos que hablar de terrenos, de carreteras, de vías, ya el IFC no es la solución más viable. Así que el iModel nos permite tener datos de diferentes formatos. Revit puede generar iModel, Ecosim puede generar iModel, no generar iModel, o se a través de un IFC, y poder meter en un modelo único datos de diferentes fuentes. Un iModel para que a la hora de revisar vean los datos juntos independientemente de cómo se han hecho. Un ejemplo, una planta industrial, una planta de tratamiento de agua, una depuradora. Los ficheros de elementos de arquitectura vienen con la aplicación A, pero para el que revisa no le importa, lo que quiere es verlos. Los centros de estructuras vienen con la aplicación B. En este caso, a Ecosim para arquitectura y ProStructure para estructura. Perfecto. Usa propiedades y no le importa de quién venga. Y los elementos de piping vienen de OpenPlan. Con lo cual, el iModel para revisar tiene que ocupar datos de diferentes fuentes y el que revisa no le importa con qué se han hecho, ¿vale? Por eso, el iModel permite combinarlos todos, o otra opción es poder combinar los datos en un PDF 3D y que el usuario lo pueda ver, ¿vale? Esa integración es necesaria para poder revisar los datos. Y también, por supuesto, a Ecosim exporta IFC Jacobi para poder ser compatible con los formatos de OpenBeam que se piden, ¿vale? Bueno, cuando exportamos IFC, hay una de las opciones que permite elegir el IFC para Facilities y entonces queda la hoja Excel de Jacobi, ¿vale? Vale. Para uno de los últimos puntos que quería ver con vosotros hablamos de lo de hacer rendering o hacer el proyecto realista, ¿vale? Integrarlo con herramientas de rendering. Entonces, tenemos por una parte que es dentro, tenemos la funcionalidad para hacer renderings con el motor de Lusology, rendering estático, como decía antes, que es una foto que parezca realista, ¿vale? Una foto de un aeropuerto, ¿vale? De igual detalle, pero también podemos coger y mandar el modelo al LumenRT para hacer una integración de modo más más realidad virtual, poder compartirlo, ¿vale? Entonces, en este caso, si a mí me comparten el cubo, yo puedo meterme dentro del cubo y entonces moverme dentro de él y poder verlo. Y poder ver entonces cómo el mar se mueve, cómo el mar sube, cómo el mar baja o cómo cambia la época del año, ¿vale? Entonces, Ecosim tiene integrada la funcionalidad para hacer rendering y vídeos estáticos, pero puedes compartirlo con un RT para hacer animaciones y vídeos dinámicos, ¿vale? Voy a coger un poco de agua que me ahogo. Vale. Y finalmente, ya para acabar con esto, un resumen de, habéis oído hablar de Ecosim desde el principio, pero ahora se llama Ecosim Designer Connect Edition. La edición Connect o Connect Edition no solamente está escrita en 64 bits y tiene un interfaz nuevo, sino que está pensada para un entorno de colaboración en que podemos conectar los datos con los proyectos y la gente del equipo. De tal manera que puedes usar una funcionalidad que Bentley proporciona en la nube para poder compartir tus datos con otros en la nube de Bentley, ¿vale? Es un entorno en el que tú puedes subir tus ficheros y que otros hacen a ellos compartir un PDF 3D, compartir un iModel y que lo vean, ¿vale? O también directamente hacer servicios de formación o de eventos que se van a realizar, ¿vale?
y poder publicar, como decía, tu entorno personal. Y luego, vale, hemos visto un poco EcoSim y ahora podéis pensar, ¿qué pasa si quiero aprender EcoSim? O, por ejemplo, quiero probarlo o quiero aprender. ¿Cómo aprenderlo? Bueno, pues, por una parte, hay cursos o hay formación online que puedes acceder, encontrar en el sitio de Bentley, pero por otra parte también a veces lo de tener una formación presencial te da otra perspectiva. Entonces, Bentley tiene en su web guía de inicio rápido, tiene vídeos, pero siempre se pueden organizar formación. Evidentemente, Bentley da formación, pero también hay una formación que damos a través de nuestros socios o partners, a través de Channel Partner o a través de Academic Partner. En este caso, Figurat es Academic Partner, con lo cual la formación que Figurat da en vivo y certificada por Bentley, porque los profesores que Figurat utiliza son gente que Bentley conoce y además certificada a Figurat para poder dar esa formación, ¿vale? Entonces, sí que podéis aprender tanto con vídeos, como decía, o con formación directa como la de Figurat. Hay guías de inicio rápido para arquitectura, para estructuras, para instalaciones, ¿vale? Y al mismo tiempo también hay una herramienta que está integrada que se llama Connect Advisor, que te permite acceder a contenido en YouTube o a eventos. Pero evidentemente la formación presencial que antes hablábamos siempre está ahí, ¿vale? Tú desde Connect Advisor puedes ver lo que ya está precreado, grabado, y puedes hacer la formación como la de Figurat. Ya resumiendo, finalmente, y ya acabo, lo que os decía es que EcoSim nos puede ayudar a hacer un diseño más sencillo en el sentido de poder incorporar herramientas de CAD 2D, 3D y convertirlas en elementos PIM, incorporar la realidad asistente a través de mallas y trabajando geocoordinado, que diseña o que tiene diseño para muchas disciplinas, de arquitectura, estructura, instalaciones y para diseño paramétrico, la gestión de datos, por ejemplo con Excel, que es muy útil para poder reducir el tiempo que se necesita para mantener toda esa información. Imaginaos algo como pongo puertas en mi modelo y después las etiqueto una a una o las etiqueto con Excel, el tiempo que va a tardar, la diferencia que va a tardar. Sobre interoperabilidad, cómo integrar datos en diferentes fases, tanto diferentes formatos como coordinar datos en la fase de diseño, y las herramientas de visualización y del entorno conectado, ¿vale? Creo que me he extendido 5 minutos más de lo que había planeado, ¿vale? Pero bueno, quería, antes de ver si tenéis preguntas, hacer un resumen y bueno, daros las gracias por anticipado por este rato y por el tiempo. Si alguno quiere probar EcoSim, lo quiere descargar para prueba, en la web de Bentley hay un enlace que se llama Store y que luego tiene un enlace para la versión de evaluación. Os lo puedo enseñar para que veáis cómo se llega a él desde la web de Bentley. Hay una opción que pone arriba Store, lo veis aquí, a tienda, y directamente aquí hay una opción de Trials o software de evaluación. Y aquí podéis ver pues todo el software que hay para prueba. Lumen RT, MicroStation, Navigator, y uno de ellos es EcoSim, del que podéis cargar la versión de evaluación, ¿vale? Aunque los alumnos de Figurat tienen la licencia académica, pero si queréis probarlo, podéis hacerlo desde aquí, ¿vale? Y bueno, pues más o menos hasta aquí era lo que pensaba contaros. No sé, María, ¿quieres? Perfecto. Eduardo, muchas gracias. Mi tos me está matando. Sí, ya, te estamos escuchando. Bueno, ya ha pasado, ya ahora tendrás tiempo para descansar y para mejorar. Paro de compartir para que tú puedas presentar tu pantalla.